Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Cuando estemos pasando algún momento, alguna situación de enfermedad, debemos de acudir y ministrar esta palabra a nuestra vida. Buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder meditar su palabra en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos asista a través de su Espíritu Santo y así poder meditar en su palabra. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche estamos ante tu presencia dándote gracias por tu pueblo redimido con tu sangre y gracias porque hemos regresado a casa después de una jornada de trabajo. En esta noche, Señor, queremos meditar tu palabra, pero necesitamos la asistencia de tu Espíritu Santo que alumbre nuestro entendimiento al leer tu palabra y que seas tú, Señor, el que nos permita ver la realidad de las cosas como tú nos dejaste en tu palabra el consejo para poder vivir en este mundo y agradarte a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta noche vamos a continuar siempre con el tema de la oración. Es un tema muy extenso, del cual siempre estaremos hablando porque a través de toda la Escritura vemos que la oración es nuestra comunión, nuestro contacto con el Padre y que es importante que nosotros podamos entender que debemos de permanecer en todo momento en comunión con nuestro Padre. Y lo vamos a hacer únicamente a través de la oración. La palabra también nos habla en relación a que también tenemos no solo la salvación de parte de nuestro Padre, sino que la salvación viene acompañada de muchas bendiciones para nuestra vida. Y por eso debemos de leer lo que la palabra del Señor nos dice, porque ahí se encuentra el consejo. Debemos de tener claro que nuestra vida dependerá de Él y que nosotros también debemos de acercarnos con Él a través de la oración. El pueblo siempre tendrá necesidad y también tenemos la necesidad de aquellas enfermedades, de aquellos problemas que sufrimos en nuestro cuerpo, pero que debemos de tener plena convicción en nuestro corazón que también el Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, sufrió nuestras dolencias y que también nosotros debemos de tener la seguridad y la confianza que Él ya pagó el precio de las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo. Así que en esta noche vamos a meditar en lo que dice Mateo en el capítulo 8, versículo 1 al 3. Vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso,
y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí leemos en la palabra del Señor que ya era normal que muchas personas siguieran al Señor Jesucristo por varias razones. Porque les dio de comer, por escuchar la palabra del Señor y en algún momento algunos por curiosidad. Fuere cual fuere la necesidad, habían multitudes que seguían al Señor Jesucristo. Y en este caso, leemos aquí en el versículo 2 que vino un leproso y se postró ante él. Sabemos que las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo pueden ser por diferentes motivos. Por descuidos, porque comemos mal, o por alguna razón también nuestro cuerpo puede tener algún problema por el mismo pecado que hemos cometido desde el inicio cuando Adán pecó. Sabemos que el problema del pecado ha sido una situación que complicó toda una vida. Y por supuesto, también la solución la da nuestro Señor Jesucristo. Él vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos paz en nuestro corazón y que volvamos la comunión con nuestro Padre, esa comunión que se perdió al momento en que Adán pecó. Pero la palabra del Señor nos enseña que aparte de darnos una salvación de la cual estamos muy agradecidos, también el Señor nos da algo especial de poder disfrutar de la salud, de la sanidad de nuestro cuerpo. Y en este caso se nos menciona aquí en el versículo 2 que viene un leproso. Todos hemos oído acerca de la lepra. La palabra del Señor nos enseña en la Escritura que hay muchos leprosos. Está también el tema de aquellos 10 leprosos que se acercaron a Él y que también nos deja una gran lección porque solo uno vino a agradecerse. Nosotros debemos de ser agradecidos por todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, pero que también debemos de creer su palabra, porque Él ha sanado nuestro cuerpo. Aquí la actitud de este leproso nos dice que se postró. Recordemos que solo el acto de postrarse ante el Señor nos muestra una actitud de la persona de humillación. Una actitud en la que reconoce que solo el Señor Jesucristo podía hacer la obra milagrosa de la sanidad de aquel problema que estaba pasando esta persona. Tenía lepra en su cuerpo. Y también lo que debemos de ver es que Él exclama y dice: si quieres, puedes limpiarme. Una actitud totalmente donde le deja a la voluntad del Señor Jesucristo qué es lo que va a hacer con esta persona. Recordemos que el hecho de que tenga lepra tenía que estar alejado totalmente de la sociedad.
Él mismo con su propia boca tenía que anunciar que tenía lepra, y lo hacía de la manera en que leemos la palabra del Señor, que se refiere y decía: soy inmundo, soy inmundo. Esto era exactamente para que ninguna persona se aproximara a él. Y esto nosotros vemos que era un gran problema, porque era precisamente una separación con la sociedad. No tenía el contacto con personas. Algunos familiares podían llevarle comida, pero estaban totalmente solos. Obviamente necesitaban de la ayuda para poder tener esos alimentos, pero estar en una situación, en esta forma en la que nosotros pudiésemos imaginar cómo una persona con esta enfermedad podía estar alejada totalmente de sus seres queridos, de amigos, y vivir una vida en la que prácticamente tenía que ver su propio cuerpo y de saber que estaba excluido, que estaba enfermo. Estaban pasando momentos difíciles, sin embargo, llega el momento en la que él tiene una esperanza, tiene una posible solución para su vida. Este leproso pide misericordia, pide sanidad para su cuerpo. Y por supuesto, al leer el versículo 3, nos dice que nuestro Señor, como siempre misericordioso, extendió su mano y le tocó. Al momento que le tocó, dice también la palabra: quiero, se limpió, y al instante su lepra desapareció. El Señor Jesucristo anunciaba las buenas nuevas del Evangelio. Él era el camino, y Él es el camino. Él es a quien nosotros debemos de acudir. Aquel leproso prácticamente, después de tener lepra en su cuerpo, ahora prácticamente está sano. La lepra desapareció de su cuerpo, pero tenemos que ver los puntos importantes que aquí la palabra nos enseña. Primero, reconocer que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede darnos la salud completa a nuestro cuerpo. La persona se acercó, se humilló y reconoce que Él puede hacer un milagro en su vida. El Señor Jesús extiende su mano, lo toca y le dice: sí quiero. Vemos que hay una actitud de nuestro Señor también de sanar nuestro cuerpo, que nosotros seamos libres de cualquier enfermedad que haya en nuestro cuerpo. Hay un contacto de nuestro Señor con aquel leproso, obviamente de acuerdo a la ley. Si él tocaba a un leproso, o cualquiera que tocare a un leproso, prácticamente estaba contaminado. Sin embargo, nosotros debemos de tener confianza en nuestro Señor. Debemos de tener fe como este leproso tuvo, y de poder saber que el Señor puede
obrar en nuestra salud. El Señor dijo, sí quiero, y esa es la palabra que nosotros queremos escuchar cuando estamos pasando una situación difícil, una situación de enfermedad, y nosotros vemos que nuestra situación es complicada y que es difícil para nosotros. Una noticia que viene a nuestra vida cuando una persona tiene algún tumor, un cáncer, una situación difícil, debemos de mantenernos seguros y confiados que Dios puede sanar nuestro cuerpo. Este leproso se acercó al Señor con una actitud pidiendo salud y misericordia. Si tú quieres, puedes limpiarme. El Señor le limpió, el Señor le tocó, y es algo que nosotros también debemos de aprender en la palabra, porque nos dice la Biblia en Marcos 16:18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor hace un contacto con aquella persona que está enferma. Nosotros también, al orar por aquellos que se encuentran en una situación de enfermedad, debemos también hacer el contacto y poner nuestras manos, sabiendo que el Señor puede obrar de una manera maravillosa. La restauración de aquel leproso fue plena e inmediata. La enfermedad desapareció, las lesiones fueron restauradas, no quedó ningún rastro, ninguna lesión en su cuerpo. Fue un hombre que experimentó la sanidad divina de una forma inmediata. Fue sano y devuelto a la sociedad. La palabra nos dice en Isaías 53, versículo 4 y 5, lo siguiente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra del Señor ha dado salvación a nuestra vida. La palabra nos informa, nos dice claramente que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario e hizo lo que hemos leído aquí. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. La paz que usted tiene, Él pagó el precio. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y cualquier enfermedad que venga a nuestro cuerpo, dice la palabra del Señor, y por su llaga fuimos nosotros curados. Debemos de creer esta palabra, debemos de hacerla nuestra, debemos de saber que el Señor nos ha dado una salud completa. Debemos de creerle al Señor. Las enfermedades que vienen a nuestro cuerpo, Él ya ha pagado la salud que nosotros debemos de tener.
Sabemos que la palabra del Señor es maravillosa y sabemos que el Señor hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario. Hoy nosotros estamos aquí en esta tierra disfrutando de una vida maravillosa y de saber que hemos vuelto nuevamente a tener la comunión con nuestro Padre y de saber que nosotros también hemos sido sanos de nuestro cuerpo porque Él pagó el precio de nuestros pecados y de nuestra sanidad y salud de nuestro cuerpo. Como creyentes debemos de creer esta palabra y de saber que las dolencias que vienen a nuestro cuerpo debemos de actuar en fe y echarlas fuera en el nombre del Señor Jesús, haciendo mención de esta palabra. Las enfermedades, como lo dijimos antes, son consecuencias del pecado, son consecuencias de nuestros errores que no nos cuidamos también y que el Señor Jesucristo conoce y sabe nuestro comportamiento y nuestra forma de ser. Y por eso también la palabra del Señor nos dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que el Señor Jesucristo fuera a la cruz del Calvario para poder hacer el pago de nuestra salvación. Pero también el Señor no hizo nada a medias, sino que lo hizo perfecto y también dio el pago de una buena vez por la salud de nuestro cuerpo. Por su llaga fuimos nosotros curados. El trabajo de nuestro Señor Jesucristo lo vimos realizarlo a través de su ministerio aquí en la tierra. El objetivo fue anunciar la salvación del alma del hombre, pero también la sanidad de nuestro cuerpo. Debemos creer su palabra. Debemos de hacer nuestra esta palabra. Cuando estemos pasando algún momento, alguna situación de enfermedad, debemos de acudir y ministrar esta palabra a nuestra vida. Por supuesto, conocemos que la palabra también nos enseña que si alguno está enfermo, llame a los ancianos. El Señor ha delegado autoridad a los ancianos también para poder orar por aquellos que están pasando situaciones difíciles de enfermedad. Usted puede hacer el llamado y puede ser ministrado a través de la oración y de la palabra que el Señor ha dejado para que nosotros echemos mano de esta palabra y de esas promesas. Lucas capítulo 7, versículos 20 y 22 nos dice: Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio vista. Y respondió Jesús y les dijo: Id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor Jesucristo da
una respuesta a aquellos que vinieron a preguntarle. De parte de Juan el Bautista, ¿eres tú aquel que había de venir? La respuesta es muy categórica, muy específica. La respuesta prácticamente no es una respuesta en donde el Señor Jesús le dijera, sí, yo soy, sino que el Señor le da la respuesta en ese mismo momento de una forma diferente en la que ellos querían escuchar. Y dice que en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio vista. El propósito del Señor Jesucristo es que las personas sean restauradas, las personas sean aliviadas y sanadas de sus dolores, de sus problemas, porque sabemos que cuando una persona está pasando momentos de aflicción por una enfermedad, no es fácil. Más cuando dan una noticia de que la persona tiene cáncer. Hay solución si nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo. La respuesta del Señor es maravillosa. Vemos la misericordia. Vemos que también Él sabe ese sufrimiento que pasamos al estar en una situación y nuestro cuerpo con enfermedad. Respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Debemos de creer las promesas que el Señor ha dejado en su palabra. Y la respuesta que el Señor nos da en esta noche es exactamente la misma. Porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El pueblo está pasando momentos difíciles y claman al Señor por misericordia, piden oración por sanidad. Debemos de creer que el Señor sigue siendo el mismo y que los enfermos son sanos a través de la ministración de esta palabra, a través de las oraciones de los santos, a través de esa ministración y de pedir misericordia al cielo para que sane a aquellos que están enfermos. Queremos dejar bien claro y establecido que el Señor sí quiere, que el Señor sí se pone del lado nuestro de querer sanarnos. Pero debemos de hacer a un lado la incredulidad y debemos de venir a Él creyéndole que le hay, acercándonos a Él con convicción de que Él puede sanar nuestro cuerpo. No importa la sanidad, hemos leído lo que en ese momento hizo para que llevaran una respuesta a Juan, y el Señor es el mismo de hoy. Nosotros debemos de estar conscientes y seguros que a veces pasamos momentos difíciles, pero no tenemos la convicción, no tenemos la fe para pedirle al Señor que obre salud y sanidad a nuestro cuerpo. Debemos de hacer como aquel hombre hijo: ayuda a mi incredulidad. Que el Señor sea propicio para que nosotros pongamos esa palabra en práctica. Debemos de asirnos, de tomarnos de esas promesas y de poder orarle al Señor y ser ministrados con esta palabra.
El Señor quiere sanarnos. El Señor quiere que cada uno de su pueblo esté sano. Por supuesto, nosotros debemos de saber que el Evangelio es un Evangelio poderoso, un Evangelio que cambia, que transforma y que sana al enfermo y liberta al cautivo, y que el propósito del Señor, cuando Él vino a esta tierra, fue anunciar las buenas nuevas. El propósito de su venida fue una restauración completa para el ser humano. Lamentablemente, carecemos de esa convicción de creerle a su palabra, y que también lo vemos que hubo en el pueblo de Israel. Nosotros hoy debemos de acercarnos con la convicción, con la certeza de que el Señor quiere limpiarnos, quiere sanarnos. De cualquier dolencia, de cualquier estorbo, nosotros debemos creerle al Señor. La palabra del Señor nos dice en Hechos, en el capítulo 28 y versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Aquí dice, estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pareciera una enfermedad en la que tomamos algo y nos vamos a sanar. Tomamos una pastilla y se nos quita la fiebre. Pero aquí dice que entró Pablo y después de haber orado por él, hay algo importante que debemos de ver lo que sucedió. Le impuso las manos y le sanó. Ese contacto es importante que nosotros veamos que hizo el Señor con aquel leproso y en muchos casos de sanidad. Ese contacto es la razón también porque se ora por la persona, se pide al Señor, se ministra directamente esa salud que el Señor ha dado para nuestra vida. Nosotros debemos de ver estos casos y saber que el Señor es el que ya pagó el precio de la salud que debemos de disfrutar. La palabra del Señor nos sigue diciendo también en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 2 y versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El hecho de ser lleno del poder del Espíritu Santo es el que nos capacita para poder llevar a cabo estos milagros que suceden de sanidad y de salud. Dios es el que sigue obrando, Dios es el que quiere sanar nuestros cuerpos de esas enfermedades que vienen. Dios es el que está dispuesto, como lo hemos leído con el leproso. Él quiere limpiarnos. Nosotros debemos de tener esa seguridad, esa confianza. La palabra del Señor nos habla de que la incredulidad es un problema para alcanzar los beneficios. Hagámosla a un lado, que el Señor quite la incredulidad de nuestro ser y que esta palabra haga la obra en nuestra vida. El testimonio de aquellos que Dios sanaban glorificaban el nombre del Padre, y sabemos que si Él ya lo hizo, nosotros debemos de tomarnos de esas promesas. Y la ventaja es que nosotros vamos a disfrutar de una vida sana,
de una vida saludable. La palabra del Señor nos habla de algo importante también, que esto corresponde a la búsqueda de cada uno de nosotros, y nos dice ahí, 1 Corintios 12, versículos 30 y 31. ¿Tienen todos dones de sanidad? Hace la pregunta. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y luego el versículo 31 nos dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. La palabra del Señor también nos dice que el Espíritu Santo también ministra y reparte dones, pero también es una responsabilidad nuestra, es un anhelo de poder anhelar estos dones para que el nombre del Señor se glorifique, para llevar gloria a su nombre y de saber que Él puede seguir obrando de una manera especial. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él está dispuesto a aquel que le busque de otorgarle también estos dones. Hay varios dones de los que podemos ver que funcionan para la edificación del cuerpo de Cristo, el hacer milagros, el de sanidad, el de discernimiento, y algo muy importante que aquí nos dice, ¿tienen todos dones de sanidad? Hace la pregunta, obviamente la respuesta es no. ¿Hablan todos en lengua? Tampoco. ¿Interpretan todos? Tampoco. Pero dice, procurad los dones mejores. Es algo que nosotros debemos de anhelar, es algo que nosotros debemos de buscar y de saber que si estos dones están a la disposición de aquellos que busquen el glorificar el nombre del Señor, Él nos lo va a dar. Nosotros debemos de pedir que el Señor se glorifique de esta manera y de poder contar con estos dones dentro de su iglesia. Aquellos que tienen don de sanidad orarán por aquellos enfermos y el Señor los sanará. Pablo experimentó ese respaldo del Señor, el apóstol Pedro también, y podemos ver en el libro de los Hechos una iglesia gloriosa, porque el propósito de ellos era glorificar el nombre del Señor. La oración es muy importante, como también ser lleno del Espíritu Santo y de poder anhelar esos dones para glorificar el nombre del Señor. Traerán gloria a su iglesia si nosotros contamos con la bendición de tener estos dones funcionando en la iglesia. Pidamos pues al Señor que se manifieste de esta manera, pero hay algo importante que nosotros debemos de hacer, y dice que nosotros debemos de procurar, es decir, nosotros debemos anhelar, querer estos dones para la gloria de nuestro Señor. Así pues, en esta noche hemos visto cómo el Señor sanó a aquel leproso, cómo los apóstoles hicieron el trabajo encomendado del Señor para la iglesia. Nosotros también nos toca seguir realizando el trabajo que nos ha encomendado. Disfrutemos de esas promesas, que sean nuestras. Disfrutemos de esa salud que el Señor ya nos ha dado. Meditemos en esta palabra y que Él sea glorificado. Padre, en esta noche te damos gracias porque tú has hecho un trabajo perfecto, Señor. Has sanado a tu pueblo. Y en esta noche, Señor, oramos por aquellos que están pasando alguna enfermedad y que su cuerpo está doliente, Señor.
enviamos esa palabra que dice, envió su palabra y los sanó, los curó. Oramos, Señor, que tú te glorifiques, que tú sanes al enfermo. Padre, por tu llaga fuimos nosotros curados. En el nombre del Señor Jesús, reprendemos y destruimos toda enfermedad que esté atacando y estorbando la vida de nuestros hermanos. Lo creemos firme en el nombre del Señor Jesús. Sana toda dolencia, sana todo dolor, toda enfermedad. Obra a través de esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque tú eres perfecto e hiciste, Señor, un trabajo excelente para poder ser nosotros salvos y ser sanos de las dolencias. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El Señor les bendiga y que descanse. La gloria es para nuestro Padre Celestial. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.